Hola, imaginemos lo siguiente, que tenemos un campo vectorial cualquiera, es decir, un vector como función de la posición o de cierto punto con coordenadas x, y, z, y vamos a imaginar lo siguiente, en el espacio vamos a imaginar una trayectoria cualquiera con punto inicial A y con punto final B, y vamos a definir la siguiente integral. Integral en la trayectoria L, que va de A hacia B, de V, producto escalar diferencial de L. ¿No? ¿Qué significa esto? Que en un punto cualquiera de la trayectoria, por ejemplo este de acá, existirá algún vector V, mueve acá, y al yo moverme por la trayectoria podré definir unos pequeños desplazamientos o desplazamientos diferenciales, ¿no? Que tienen la dirección y sentido de la trayectoria. Ese sería mi diferencial de L. Bien, esa integral es realizada en toda la trayectoria y vamos a decir lo siguiente. Si yo cogiese otra trayectoria, cualquiera, que va también de A hacia B, que le voy a llamar L', y yo verificase que siempre se va a cumplir que esta misma integral, pero para la nueva trayectoria, es decir, V, producto escalar diferencial de L, si yo pudiese verificar, o si se cumpliese, que estas dos son iguales, únicamente bajo la condición de que el punto inicial y el punto final sea el mismo para ambas trayectorias, pero ambas trayectorias pueden ser cualesquiera, ¿correcto? Si eso se cumpliese siempre, yo voy a decir que el campo vectorial es un campo conservativo. Entonces, siempre que yo tengo un campo vectorial y se cumple esto para cualesquiera dos trayectorias que comparten el mismo punto inicial y final, que pueden ser puntos cualesquiera, yo diré que el campo vectorial es conservativo. Ya, la aplicación particular de esto la habíamos visto en el caso de la fuerza eléctrica y habíamos visto que, antes de hacer eso vamos a decir lo siguiente. Se puede demostrar que si esto es cierto y por tanto el campo es conservativo, necesariamente existe una función o un campo escalar de tal manera que yo pueda escribir ese vector o ese campo vectorial como el negativo del gradiente de ese campo escalar. Es decir, si esto es cierto, va a existir un campo escalar, una función de la posición, una función escalar de la posición, de tal manera que V pueda ser escrito como el negativo del gradiente de ese campo escalar, ¿no? Donde phi es un campo escalar, es decir, función de x, y y z. Y esto es, como habíamos visto antes, el negativo de derivada parcial de phi respecto de x ya. Esto de acá es general para cualquier campo vectorial, es decir, no estamos especificando que V sea una fuerza, que sea un campo, que es lo que fuese, no, es simplemente un campo vectorial cualquiera, es decir, un vector que es función de la posición, nada más. Si se cumple esto de acá, se dice que es conservativo y se puede demostrar que ese campo vectorial puede ser escrito de la siguiente manera, dicho de otro modo, que existe este campo escalar, ¿no? En general se le llama a ese phi potencial o potencial escalar. Bien, nosotros vimos la aplicación de esto para el caso particular de que el campo vectorial sea una fuerza. Es decir,
imaginamos que estamos en una región del espacio donde hay un campo eléctrico y que una carga puntual se desplaza por cierta trayectoria en ese campo eléctrico. Entonces, digo, en una región del espacio donde hay un campo eléctrico, una carga puntual se desplaza en cierta trayectoria. Esta es mi carga puntual. Habrá una fuerza, la fuerza eléctrica, y esa fuerza eléctrica claramente es un campo vectorial. Es decir, puede ser escrito de esta manera. Bien, lo que habíamos visto es que la fuerza eléctrica tiene la propiedad de ser conservativa, es decir, cumple con esto de acá. Y por tal razón nosotros podemos escribir esa fuerza eléctrica como el negativo del gradiente de una función escalar o de un campo escalar, ¿no? Ese campo escalar le pusimos un nombre que era energía potencial eléctrica y la habíamos denotado por la letra U. Ya está. Bien, claramente esta integral en el caso de la fuerza eléctrica se convierte en la integral en el trabajo total, ¿no? Porque si yo digo, esa integral que está ahí sería integral en la trayectoria de F de L, ¿no? Esto que está acá es claramente un diferencial de trabajo. Entonces lo que estoy contabilizando con esta integral es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al ir de A hacia B. Bien, algo similar yo puedo hacer con el campo eléctrico, ¿no? En este caso yo ya no necesito imaginarme ninguna partícula o ninguna carga puntual que se mueve, ¿no? Igual yo digo, tengo acá una trayectoria de A hacia B, trayectoria L, en cierto punto habrá un campo eléctrico, ¿no? Y yo, igual que antes, ahora calcularé esta integral, ¿no? Integral en L de E, porque ahora E es el campo vectorial, E como función de el punto, y tendría integral de E diferencial de L, ¿no? Y tendría que cumplirse que L' se puede demostrar que esto es cierto, y lo vamos a hacer en un momento. Se puede demostrar que también se cumple, o también, claro, también se cumple con la propiedad de un campo conservativo. Por tanto, el campo eléctrico es un campo conservativo, y por tal motivo yo podré encontrar un potencial escalar. En este caso podré escribir esto, ¿no? Menos gradiente, y a ese potencial lo vamos a anotar por V, ¿sí? Que se va a llamar simplemente potencial eléctrico. Teníamos que, por ser la fuerza eléctrica conservativa, la fuerza puede ser escrita como el negativo del gradiente de la energía potencial eléctrica. Bien, también sabemos que si esa carga puntual se desplaza por el espacio donde hay un campo eléctrico, pues se cumple que esa fuerza es igual a la carga que se desplaza por el campo eléctrico, Q o Q sub 0, por el campo eléctrico. Bien, de acá podríamos despejar y podríamos escribir esto: campo eléctrico es igual a la fuerza entre Q sub 0. Tendríamos, reemplazando por lo que tenemos acá, menos gradiente de la energía potencial eléctrica entre Q sub 0, y por propiedad del gradiente, ya que estos son derivadas nada más, derivadas parciales, pues esto de acá es igual a menos gradiente de U entre Q sub 0. Y lo que hacemos ahora es simplemente hacer una definición. A esta cantidad U entre Q sub 0 le vamos a llamar
potencial eléctrico, lo vamos a anotar por V, le vamos a llamar potencial eléctrico. Bien, por tanto, podemos escribir esto como menos gradiente de V. ¿Sí? Entonces, ya hemos encontrado cuál es el potencial escalar que a mí me permite, a través de esta operación, menos gradiente de ese potencial escalar, encontrar el campo eléctrico. Bien, a partir de esta relación de acá podríamos tomar un diferencial o escribir esta relación de la siguiente manera, ¿no? Diferencial de V es igual a diferencial de U entre Q sub 0. Si ustedes recuerdan, el diferencial de U era el negativo del diferencial del trabajo. Es decir, esto es el negativo del diferencial del trabajo entre Q sub 0, y el diferencial del trabajo es simplemente la fuerza eléctrica por producto escalar diferencial de desplazamiento de longitud, ¿no? Esto entre Q sub 0, y F entre Q sub 0 es justamente E, ¿no? Por tal razón podríamos escribir ahora lo siguiente. Diferencial de V es igual a menos F entre Q sub 0 E producto escalar diferencial de E. Esta relación es análoga a la que habíamos encontrado antes, que nos decía que el diferencial de U era igual a el negativo de F, que está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Esta relación la podemos interpretar de la siguiente manera, o debería interpretarse de la siguiente manera. Me dice que el cambio en el potencial es igual al negativo de este producto escalar, ¿no? El campo eléctrico por ese pequeño desplazamiento. Nosotros podríamos luego realizar una integración, ¿no? Podríamos, por ejemplo, coger una trayectoria que vaya de un punto inicial a un punto final y diríamos, voy a realizar esta integración en esta trayectoria de acá, o voy a integrar esa relación en esta trayectoria, y tendría integral en la trayectoria L de diferencial de V es igual a integral en la trayectoria L de menos E producto escalar diferencial de L, ¿no? Esto de acá es simplemente V en el valor final menos en el valor inicial. Podríamos ponerlo así, V en el punto final menos V en el punto inicial, y esto sería, lo vamos a dejar simplemente así. Esto de acá lo podríamos anotar también como un delta de V de B respecto de A, o al ir de A hacia B, igual a esto, ¿no? Entonces, esa relación me permite calcular cuánto cambia el potencial eléctrico, el V, al ir del punto A al punto B, a partir del campo eléctrico y de la trayectoria, ¿no? O de una trayectoria particular. Lo que sabemos claramente es que si cogiésemos otra trayectoria, como L', pues esta integral sería la misma, ¿no? Porque como sabemos, por ser el campo eléctrico conservativo, esta integral no depende de la trayectoria específica, sino depende únicamente del punto inicial y del punto final de la trayectoria. Mientras que a V se le llama simplemente potencial eléctrico, a esta cantidad se le llama diferencia de potencial o diferencia de potencial eléctrico.
o a veces simplemente se le llama voltaje. Entonces, delta VBA es la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B, o la diferencia de potencial eléctrico del punto B respecto del punto A. ¿Sí? Hay que utilizar esa nomenclatura o esa convención. Delta VA, diferencia de potencial eléctrico de V respecto de A. ¿Sí? Y nosotros podríamos a partir de esta relación escribir lo siguiente, ¿no? Ya que V es U entre Q sub 0, en particular para el punto A tendríamos que VA es igual a UA entre Q sub 0, y por el otro lado tendríamos que V en el punto B es V entre Q sub 0. Bien, por tanto podríamos escribir esto de acá como, a partir de esta relación, ¿no? El cambio o la diferencia de potencial, simplemente la diferencia de potencial al ir de A hacia B o de B respecto de A es igual a VB menos VA, el cual lo vamos a escribir como UA entre Q sub 0 menos V entre Q sub 0. Es decir, UA menos V entre Q sub 0. ¿Qué me dice esta relación? Esta relación me dice que la diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, es igual a la diferencia de las energías potenciales eléctricas entre esos puntos dividida entre la carga. Esto de acá puede ser también UA menos V, usualmente escrito como un delta, es decir, un cambio en la energía potencial, utilizando una nomenclatura similar, BA entre Q sub 0. Esto se leería cambio en la energía potencial al ir de A hacia B.